Capítulo 6. Reloj de arena. Parte 1. Toy, Toy, Toy. El coronel Lergen llama a la puerta de la oficina del Estado Mayor. 2 de septiembre, 1927 del año unificado, Capital Imperial, Oficina del Estado Mayor. El despacho del subdirector envuelto en el caos era un espectáculo extraño de ver. Aunque quizá no tan extraño desde una perspectiva más reciente. Últimamente no faltaba el caos en el imperio. En el campo de batalla, la experiencia dictaba que existe una niebla de guerra. La política, sin embargo, estaba envuelta en otro tipo de niebla. Cuando uno se encuentra en una situación en la que nadie sabe qué hacer, incluso los estrategas más inteligentes se sienten torpes y lentas. Tener una irritación vaga pero latente en el horizonte no era nada fuera de lo común para esta gente. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente general ese día. ¿Debemos considerar esto una buena o una mala noticia? El general contempló su mapa con ambos sentimientos en mente. Rodeado por una cortina de humo oscuro de cigarrillo, exhaló lentamente. Hacía tiempo que no fumaba tan bien. La razón de esta deliberación procedía del este. El sabueso sector había logrado una gran victoria en el frente oriental, alargando enormemente la atrofiada vida del imperio en ese entorno. Reanimó el frente y lanzó un contraataque sin precedentes. La operación que él bautizó como puerta giratoria hizo que su línea volviera a estar donde la necesitaban. Fue un gran avance, hasta el punto de que los demás oficiales ya bromeaban con que el avance hacia adelante de Setor era un doble sentido para su inevitable ascenso. Ese estafador. Me hace recordar los viejos tiempos. Siempre actuaba con tanta educación, a pesar de ser el más despiadado de todos. Recordar a su viejo amigo y su pasado hizo sonreír al general. Hacía tiempo que no se sentía bien mirando un mapa. Este avance demostraba que, mediante una buena estrategia, era posible cambiar las tornas de la guerra, a pesar de estar tan desesperadamente superados en número. Era como un pequeño rayo de esperanza para la abatida oficina del Estado Mayor. Aunque era un faro, no cambiaba el hecho de que el país estaba estancado. Dicho esto, hasta aquí pueden llegar sus trucos. El comentario se le escapó mientras su mano temblorosa buscaba tabaco. Incluso los mejores esfuerzos de Setor solo suponían una victoria táctica en el campo de batalla. Ganar batallas siempre era bueno, pero también ponía de manifiesto el lamentable estado de su esfuerzo bélico. También fue una hazaña que nadie más podría haber logrado. Podía dejar el frente oriental en manos de Setor. Esto le quitó mucha presión al general. Aunque, no lo suficiente como para darle un respiro real mientras tenía que dar vueltas en la capital. El hombre estaba agotado. Físicamente, sí, por supuesto, pero aún más mentalmente. Estaba al límite de su ingenio con todo el estrés mental que había acumulado. No ayudaba que tuviera que ocuparse de asuntos políticos, algo en lo que no estaba muy versado. Solo puedo esperar que esos dos salgan adelante por mí. Había un tono de autodesprecio en su voz. Los burócratas trabajaban para la burocracia, y los políticos solo pensaban en sí mismos, mientras que los parlamentarios se limitaban a plantear exigencias, y la familia imperial tenía sus propias ambiciones y planes. Cada uno de ellos se regía por su propia escuela de pensamiento y su propia lengua vernácula, lo que dificultaba la sintonía con cualquier grupo en un momento dado. No hay nada más difícil para un estratega que trabajar con personas que operan con una lógica fundamentalmente distinta. A menudo suponía demasiadas discusiones inútiles. Daba la sensación de que el general caminaba constantemente por la cuerda floja. Tenía una guerra que librar y, sin embargo, toda esa burocracia superflua estaba poniendo a prueba la integridad de sus vasos sanguíneos. ¿Cuánto tiempo más voy a tener que seguir así? La queja ociosa escapó de sus labios y, sin darse cuenta, el general estaba dando en el núcleo del problema que tenía entre manos. Habían vuelto a ganar en el este y, a pesar de su derrota en el oeste, sus esfuerzos allí obligaron a sus enemigos a mantenerse alerta. El imperio había conseguido demostrar al mundo que no se rendiría fácilmente o sin luchar, al menos no por ahora. Mirándolo de otro modo, eso era todo lo que habían conseguido. La nación entera caminaba sobre hielo peligrosamente delgado.
El teniente general Rudersdorf emitió un suspiro envuelto en el humo de un cigarrillo mientras reflexionaba profundamente sobre la situación. Necesitaban más tiempo. Lamentablemente, el reloj de arena del imperio se había agotado hacía tiempo. La única forma de conseguir más era voltearlo por completo. Aunque el verdadero problema era que estaban atrapados en un reloj de arena. El ejército necesita entrar en guerra total bajo un solo comandante. El éxito de Setor en el este cantó esta melodía más fuerte que cualquier otra cosa. Demostró que, mediante una estrategia bien ejecutada, el ejército imperial podía seguir siendo una superpotencia intocable. El fracaso del general Rommel en el oeste también sirvió de lección importante. El ejército imperial era incapaz de lograr una victoria en un campo de batalla desconocido sin una coordinación adecuada. La diferencia de resultados entre las dos batallas era demasiado grande. Pintó un cuadro muy claro para el estratega interior de Rudersdorf. Necesitamos una cadena de mando única. El ejército necesitaba algo más que su oficina de Estado Mayor. El país necesitaba un mando supremo del ejército que controlara toda la guerra desde un único punto. Necesitaba operar con independencia del alto mando supremo, el parlamento, la familia imperial y la voluntad del pueblo. Estos factores son los que nos mantienen atados. Se fumó en silencio un puro después de dejar los cigarrillos para cambiar de aires, pero se encontró más preocupado con una nueva idea en un rincón de su mente. ¿Podrían ganar con una sola cadena de mando a cargo de todo? No era seguro. Sin embargo, era una forma de acelerar las cosas, una forma de poner fin a esos tejemanejes en la cuerda floja y permitir al ejército utilizar su tiempo y recursos limitados. La cuestión de la necesidad pasó por la mente del teniente general Rudersdorf antes de hacer una mueca con una risita incómoda. No debería adelantarme. Estaba a punto de tomar por descuido una decisión sobre un asunto problemático. El plan B seguía siendo un plan de contingencia. Aún tenían al consejero Conrad en quien confiar y un posible camino hacia la paz a través de Hildoa. Por escasas que fueran las probabilidades, el Puendi siempre tendría que pasar a un segundo plano mientras hubiera una oportunidad para que el imperio saliera de todo esto. No puedo dejar que mi imaginación se descontrole demasiado. Sé que Setor necesita su imaginación hiperactiva para idear esos trucos suyos en el campo de batalla. Es algo que pensé que nunca tendría que entretener. Intenta encogerse de hombros con una carcajada, pero persiste obstinadamente. La idea se ha plantado en su mente. Una idea para el peor de los casos. Un esquema de cómo sería el país bajo la ley marcial, si se diera el caso. Una solución de emergencia. Una con buenas perspectivas de éxito. Aunque no era algo que cualquier soldado cuerdo que jurara lealtad a la familia imperial y a la patria pudiera seguir sin perder el control de sí mismo. Casi le apetecía leer una novela de misterio, cualquier cosa que le distrajera de todo aquello. Aunque, dicho esto, sea como fuere. El teniente general Rudersdorf reflexionó sobre la bomba que le enviaron desde el oeste. Hay demasiados asuntos que tratar, empezando por el informe de emergencia del general Rommel. Recibió una advertencia del general a través de un mensaje sellado entregado en mano por un oficial. Con el cigarro en la boca, reflexionó. Largo y tendido sobre el problema, pero, al igual que el humo en el aire que le rodeaba, no desaparecía. Aunque la advertencia era más bien una corazonada, los motivos de su corazonada eran muy preocupantes. La advertencia afirmaba que era probable que su cifrado se hubiera roto. Una noción devastadoramente chocante en caso de que sea cierto, aunque sea parcialmente. La mera posibilidad de un problema como este era más que suficiente para hacer temblar al general. Tenía que auditar los códigos. Confirmar cada rama del ejército, cada una con sus propias prácticas, supondría una empresa inmensa, pero era absolutamente necesario hacerlo. No quería ni pensar en las posibilidades de que hubiera un espía en el imperio. Enumerar todas las posibilidades no ayudaba a identificar los problemas reales. Realmente espero que no haya un traidor entre nosotros. Aunque supongo que sería un problema mucho más grave si realmente hubieran conseguido descifrar nuestros códigos. De cualquier forma, esto es. Una disputa en torno a su información ultrasecreta supuso un duro revés. Para colmo,
El teniente general Rudersdorf no tenía forma de saber si sus códigos eran realmente fiables. La mancomunidad tenía una capacidad increíble para reunir información. Por mucho que no quisiera admitirlo, el imperio estaba por detrás del resto del mundo en materia de espionaje. Se trataba de los chicos de Albión. El imperio era como un niño cuando se trataba de información en comparación con sus contemporáneos. ¿Qué concepto tan aterrador era la inteligencia? Sería fatal que un sentimiento de desconfianza calara en el ejército. Para bien o para mal, el ejército imperial tenía poca o ninguna experiencia cuando se trataba de mantener sospechas e investigar dudas. ¿Podrían llevar a cabo un plan B en una situación como esta? Consideró abandonar la situación que podría desencadenar el plan B en primer lugar. En cualquier caso, tenía que prever lo peor o, de lo contrario, el imperio estaba acabado. Como estratega, era su deber tener un plan para el peor de los casos. Y el teniente general Rudersdorf siempre cumplió su deber con seriedad. No podemos estar seguros del estado del ejército, por razones internas y externas. Llevaba el puro en una mano. Sabía que no había vuelta atrás. La patria, el imperio, había matado a demasiados de sus jóvenes. El dolor de los que habían perdido a sus seres queridos era un peso tremendo sobre sus hombros, como una maldición. El teniente general Rudersdorf era explícitamente consciente de la obligación que tenía con los innumerables hombres y mujeres que habían dado su vida creyendo en la victoria final de su país. Creían en el imperio, en el Reich. Por eso se encargó de considerar todas las vías posibles y aplicar la solución que creía mejor. No importaba cuál fuera el resultado. Haría lo que hubiera que hacer cuando hubiera que hacerlo. Aunque eso significara poner en marcha el plan B. Tendremos que ver cómo se mueve Hildoa. Por muy resentida que estuviera la situación, el destino del imperio dependía de su ambiguo tratado con Hildoa. Los hildoanos tenían la llave de esta guerra. Como terminara para el imperio quedaba a su entera discreción. ¡Qué posición tan desagradable! Los hildoanos habían mantenido su neutralidad desde el comienzo de la guerra y eran uno de los pocos países que seguían proporcionando al imperio, sometido a un largo embargo, un apoyo limitado pero muy necesario. Su neutralidad en la escena mundial les convertía en una opción obvia para mediar en un tratado de paz. Si había algún país que podía tomar las riendas de las negociaciones, era sin duda Hildoa y nadie más. La cuestión era que Hildoa se encontraba en una posición geográfica increíblemente ventajosa. Estaban adyacentes al territorio continental del imperio y eran un actor global por derecho propio, pero aún no habían intercambiado golpes con el imperio durante esta gran guerra. Aunque se trataba de una formalidad, el ejército real de Hildoa era un querido aliado del ejército imperial. Y aunque su alianza contenía cláusulas ofensivas y defensivas, Hildoa seguía siendo un murciélago que revoloteaba de un lado a otro mientras que solo se asentaba en algún lugar del ambiguo medio, por lo que la idea de pinchar al murciélago con un palo y luego desatar una horda sobre ellos era espeluznante. Hildoa era un activo demasiado valioso para ambas partes. El responsable del tratado no podría ocultar sus lágrimas de desesperación si perdían el acceso a los suministros que recibían de Hildoa junto con el colchón estratégico que les proporcionaba geográficamente. Tanto el imperio como sus enemigos estudiaron detenidamente cada declaración de Hildoa, tratando de discernir sus verdaderas intenciones. Para el imperio, el meollo de la cuestión residía menos en sus intenciones y más en su capacidad para llevar a cabo acciones decisivas. Hildoa es un país demasiado peligroso para el imperio. La guerra en dos frentes ya era una pesadilla. No podrían ocuparse de otro frente mientras estuvieran empantanados en las sangrientas trincheras del este. Semejante tarea seguramente superaría cualquier milagro que el gran Setor, pronto general, pudiera sacar de su proverbial sombrero. No es por hablar como el hombre, pero si esta guerra continuaba durante mucho más tiempo, al imperio no le quedarían ni balas, ni suministros, ni gente. Esto era algo que Setor decía a menudo, y tenía razón. El imperio necesitaba evitar a toda costa la inevitable e inminente bancarrota. El problema era que la decisión correcta no siempre era la mejor en tiempos de guerra. Me gustaría mantenerlos como aliados si es posible. Pero, ¿son tan tontos como para compartir nuestro destino en esta terrible guerra?
Los sildoanos eran demasiado listos para abandonar sus propios intereses y luchar en primera línea en nombre del amor al prójimo. Sus militares tenían el control, y eran mucho más lógicos que amistosos. Su máxima prioridad era evitar verse envueltos en una guerra manteniendo su neutralidad. Esto significaba que, en teoría, el imperio no tenía que preocuparse de que el país tirara su tratado mutuo a la basura y avanzara hacia el norte. Los sildoanos no eran tan altruistas como para lanzarse a la guerra por ninguno de los dos bandos. Y precisamente por eso no se les puede ignorar. La simple verdad era que los sildoanos eran leales a sí mismos ante todo. Mantendrían su neutralidad mientras el imperio tuviera alguna posibilidad de luchar en esta guerra. Su dedicación a permanecer neutrales no tenía parangón. Para el imperio, no podían hacer más que esperar que así fuera. Para los enemigos del imperio, sin embargo, era muy posible que atrajeran a los sildoanos a su bando. Aunque el imperio encontrara una forma de resolver el persistente problema de las disputas territoriales de los sildoanos, los resultados finales probablemente seguirían siendo los mismos. Hildoa perdería una razón para mantenerse neutral en el momento en que el imperio mostrara una debilidad evidente. Por lo tanto, para mantenerlos en su estado actual de vaga neutralidad, era imperativo que el imperio mantuviera su imagen imbatible, continuara fortificando sus fronteras y mantuviera a los sildoanos creyendo que la guerra contra el imperio era demasiado arriesgada. No será posible. Las cosas se van a desmoronar. El imperio seguiría luchando unos meses más. Podrían aguantar otro medio año, quizá incluso un año entero si hicieran absolutamente todo lo posible. Pero no había forma de que ganaran. Si no había indicios de que el consejero Conrad pudiera sacar adelante las negociaciones, quizá hubiera que tomar medidas preventivas. Por muy atrasado que parezca, aún estamos a tiempo. Podrían atacar Hildoa antes de saber lo que se avecinaba. Implicaría sacar potencia de fuego del este y ocupar la península de Hildoa. Era una forma de adquirir defensa en profundidad y fortificar su frontera sur. Sabía que traer a Hildoa a la guerra era una idea terrible y que solo era una forma de prolongar el inevitable colapso al que se enfrentaba su país. Pero si un ataque así realmente podía prolongar dicho colapso, entonces sin duda merecía la pena considerarlo. Desde ese punto de vista, de repente empezó a parecer que valía la pena. Debe hacerse. Debo cumplir con mi deber. Si lo que buscaba era tiempo, iba a tener que ensuciarse las manos. Y tenía como mucho un año para ponerse en marcha. Capítulo 6. Reloj de arena. Parte 2. En el este, había un vencedor. Un vencedor que había llevado a cabo una multitud de increíbles hazañas militares. Un vencedor con una sonrisa cínica en el rostro, el teniente general Setor. Se reía de la probabilidad de que su medalla y su insignia de general llegaran en cualquier momento mientras hojeaba un gran mapa extendido sobre su escritorio. El mapa, repleto de detalles y notas, llegaba ahora mucho más al este que antes. Los medios de comunicación extranjeros no ocultaron su conmoción por lo que consideraban que el imperio volvía a la ofensiva, pero la realidad resultó mucho menos mágica y alentadora que los periódicos. Hemos ganado esta batalla. Pero nuestra primera línea es tan sólida como un castillo de naipes. El mapa contaba toda la historia. La verdad era que el ejército imperial estaba resistiendo a duras penas, y apenas había conseguido crearse un nuevo punto de apoyo. El ejército de la Federación había perdido esta posición, pero era más o menos como podar un enorme árbol. Un grueso tronco no tardaría mucho en volver a abrirse paso en este territorio. Al fin y al cabo, el enorme árbol que era la Federación seguía aferrándose a su suelo con bastante firmeza. El árbol del imperio, por su parte, solo mostraba nuevos signos de su marchitamiento y declive constante. Era un problema, y todo el imperio se devanaba los sesos para pensar en todas las soluciones posibles para llenar este vacío. El ingenio ya no bastaba para ganar esta guerra. Por eso se vieron ante la imperiosa necesidad de podar la tierra que les rodeaba y por eso crearon el Consejo de Autogobierno. Setor había empleado toda su inteligencia y habilidad para ponerlo en marcha. Incluso hizo que el ayuntamiento le preparara una división de voluntarios, testimonio de su diligente y duro trabajo. Necesitaban crear algo de la nada. El general pensó en lo estafador que se había convertido.
Sin embargo, en términos de efectivos, lo máximo que recibiría serían 2 o 3 divisiones. Ese era el límite absoluto. Ni siquiera se atrevía a soñar con que el número de divisiones alcanzara los 2 dígitos. La Federación, por su parte, movilizaba nuevas divisiones por docenas. Esta diferencia de efectivos es suficiente para ponerme enfermo. La estrategia solo puede llevarnos hasta cierto punto contra una diferencia numérica tan abrumadora. El teniente general Setor echó mano a su tabaco militar barato mientras revisaba el telegrama que contenía los detalles de su ascenso a general. Siempre pensó que la reticencia a utilizar imprudentemente oficiales de alto rango en el frente era señal de un ejército sano. Ahora era general, lo que ignoraba todos los protocolos sobre el frente de batalla. Las estrellas parecen tener ahora mucho menos peso para él. Ya había oído en alguna parte que los ejércitos perdedores producen en masa oficiales de alto rango. Nunca imaginó que experimentaría esa tendencia en el imperio. Guardándose para sí esta irónica anécdota, dirigió a regañadientes su atención hacia algo que desearía poder ignorar. Era el mapa, y mostraba cuántos refuerzos había podido traer el ejército de la Federación desde la retaguardia yuxtapuestos a su propia línea de frente, escasamente poblada. La flagrante falta de soldados era más que evidente a lo largo de toda su línea. Y para empeorar las cosas, había pruebas de que el enemigo estaba reforzando sus fuerzas allí donde su línea parecía más débil. ¿Esos comunistas son mejores que un viejo como yo? Setor se frotó la barbilla. Lo único que podía hacer era soltar una carcajada socarrona ante aquella realidad implacable. No importaba cuántas veces ganara batallas individuales, no había ni una sola señal de que pudieran ganar la guerra. ¿Cuántas veces más tuvo que aniquilar a sus enemigos y expulsarlos de su presencia? Al principio de la guerra, el imperio tuvo que hacer frente a unas 200 divisiones de la Federación. El general sabía que había erradicado a la mayoría de ellas, si no a todas. A pesar de ello, había un muro muy sólido de otras 200 divisiones de la Federación frente al ejército imperial. Era imposible mantener la treta de que el imperio tenía tropas a su altura. Para nivelar el campo de juego, libró batallas contra divisiones enemigas en grupos de 10, incluso 20 a la vez, y siempre salió victorioso. A pesar de sus esfuerzos, la Federación no dio muestras de sufrir escasez de personal. Por si fuera poco, sus tácticas también mejoraban constantemente. En este punto era una lenta batalla de desgaste, y el ejército imperial ya no era capaz de mantener el ritmo de las pérdidas. Actualmente tenían 150 divisiones en su línea en el este. La mayoría de estas divisiones ya eran preocupantemente insuficientes. La guerra había durado demasiado. Demasiado. El imperio se estaba desmoronando y pronto se rompería más allá del punto en el que aún era posible repararlo. La guerra total no era más que el acto insensato de utilizar su propio hogar como yesca para mantener encendida una llama. Un acto ilógico exigido por una necesidad dictada por la racionalidad militar y un diablillo conocido como la razón de ser de su país. Desde la primera línea, al teniente general Setor casi le parecía encontrarse en un reloj de arena lleno del futuro que sus antepasados habían dejado atrás, arena que se precipitaba sin cesar hacia el fondo. Necesitaba poner fin a esto. Sé lo que debo hacer, pero... Se frotó las sienes mientras se dolía por dentro. Soy muy consciente de que algo tiene que cambiar. Precisamente por eso permaneció en silencio mientras el plan B de los militares se materializaba lentamente entre bastidores. Sabía lo que podía y debía hacer, y estaba dispuesto a cumplir con su deber en caso de apuro. Lo sé a ciencia cierta. Sabía que todo era en nombre de la necesidad. No solo él lo sabía, sino todos los militares. Tenían que pagar el futuro que tuvieran con la sangre de los jóvenes. Era una carga inmensa. Cualquiera que estuviera destinado en el frente oriental se sentía invadido por una sensación generalizada de malestar. Todos buscaban una bala de plata, ansiaban una salida como los adictos al opio. Sin embargo, el general no pudo evitar reírse de toda una vida de entrenamiento para llegar a ser oficial de Estado Mayor. Su formación le obligó a reconocer lo inútil que era pensar a corto plazo. Todavía era posible seguir amontonando las vidas de sus jóvenes en esta guerra. Si eso era lo que iban a hacer, entonces amontonaría a todos los que hiciera falta,
Incluso haría una fortaleza de cadáveres si la situación lo requería, con tal de ganar tiempo. Sabía que su país había ido demasiado lejos. Solía pensar que era una buena persona, pero mírame ahora. Difícilmente podía considerarse bueno en ningún sentido de la palabra. Darse cuenta de ello fue el primer paso para tomar la embriagadora decisión. Dijo, incluso un oficial superior bien intencionado sigue formando parte de una organización malvada. Mi deseo de ser bueno se ve eclipsado por el hecho de que soy un oficial. Ahora lo veo. Somos nosotros la quimera que ha parido el imperio. Necesidad. Esta palabra bastaba para que un oficial moviera fichas sin dudarlo un instante. Ya no eran personas, sino engranajes de la máquina de guerra. No puedo engañarme más. Se tomó un momento para pensar en que siempre se había considerado una buena persona. En el frente oriental, se ha enmarcado a sí mismo como un oficial que sabía qué hacer y cómo hacer el trabajo. No supo cuándo, pero en algún momento se encontró reconociendo a un puñado de otros oficiales, que habían estado dispuestos a ensuciarse las manos junto a él en el frente oriental, como superiores a sus compañeros. La primera persona que le vino a la mente fue la teniente coronel de Gurechav. Siempre reconoció su destreza militar, pero se dio cuenta de que tal vez se debiera a que no era una soldado corriente. El teniente general Setour soltó una pequeña pero muy clara risita. Ya veo, pensó. Es así de sencillo. Se rió de lo ridículo que era todo aquello. Un soldado regular habría llegado a sus límites en el frente oriental hace mucho tiempo. Los oficiales que no habían pasado por más que un entrenamiento estándar conservaron su camino de vuelta a la humanidad. Pero, ¿y si se necesitara una máquina racional, y no un ser humano, para luchar de forma fiable en esta guerra sin cuartel? Eso explicaba sobradamente por qué una persona excesivamente teórica como él ascendía a general con tanta facilidad. Por eso lanzan estas estrellas. Esto significaba que su lógica y racionalidad malvada se valoraban más que la buena naturaleza de sus compañeros. Esta maldad suya era una especie de medida de emergencia, pero tenía que aceptar que se estaba convirtiendo en la norma para él. La razón también era sencilla. No podemos ganar en el este. Necesitamos más de todo. Los animales conocidos como oficiales de Estado Mayor eran monstruos, monstruos en los que se había vertido el corazón y el alma del imperio. Eran absurdidades traídas a la vida con el propósito de hacer posible lo imposible. Dale a esta criatura una palanca y moverá el mundo. Sin embargo, había muy pocos de estos monstruos. Para fabricar más, necesitaban un recipiente ideal que tuviera potencial para convertirse en uno. Los oficiales eran elegidos tras una rigurosa serie de pruebas en la Escuela Superior de Guerra. No había esperanzas de que produjeran más a corto plazo. Dicho todo esto, era un serio enigma. Sería imposible convertir a todo el ejército en monstruos. Pero su incapacidad para hacer exactamente eso llevaría a la guerra a un punto muerto. Ya no podían esperar una victoria total en una guerra como esta. Llegados a este punto, entiendo que solo podemos confiar en la política. Podrían seguir luchando. Podrían conseguir una victoria aquí y allá. Pero mientras lo hacían, lo que realmente necesitaban eran victorias fuera del campo de batalla. Pero, ¿era factible? Podía significar que al final tendrían que aceptar su derrota. Así era el mundo de la política. Incluso si perdían, si podían mantener su derrota en un resultado figurado de 51-49. Si solo habían perdido por un margen de 2 puntos en una escala de 100, ¿podría convencer a su estratega interior de que se trataba de una victoria técnica? Setour había pasado la mayor parte de su carrera como estratega obsesionado con la victoria y la derrota. Ese idiota de Rudersdorf probablemente no aceptaría estos términos. Apostaría que hay un 50% de posibilidades de que lo haga. Era un soldado que aprovechaba rápidamente las oportunidades. El hombre tenía amplios y profundos conocimientos sobre cómo luchar y ganar una guerra. Setour no era ajeno a ello, era lo que él y los demás oficiales habían estudiado con obsesión en la Academia de Guerra. Cuando se trataba de operaciones militares, Setour dudaba que pudiera superar a Rudersdorf. Por eso no le preocupaba la guerra en sí.
con gusto dejaría que Rudelsdorff luchara. Sin embargo, las aguas se enturbiaron cuando la política entró a formar parte de la ecuación. En este sentido, aunque había motivos para la esperanza, la principal preocupación de Zetor con Rudelsdorff era su carrera. Era una diferencia fina, pero una diferencia en la que Zetor tenía cierta experiencia. Tiene la costumbre de dar siempre las órdenes en el peor momento. La terrible verdad era que el general había pasado demasiado tiempo en la oficina del Estado Mayor centrándose exclusivamente en la estrategia. Aunque Zetor sabía que él no era una excepción, los generales forjados como altos oficiales de Estado Mayor eran un grupo singular. Ni qué decir tiene que nunca se le subió este hecho a la cabeza. Pero era humano y, por desgracia para él, se vio limitado por sus experiencias personales y el entorno en el que creció. El factor más importante fue lo excepcional que era el hombre como estratega. No iba a tolerar el fracaso. Zetor sabía muy bien que él era un general de segunda fila y que el estilo de mando de Rudelsdorff era el producto genuino. En otras palabras, aunque él mismo sabía que había margen para la cooperación, se preguntaba si su amigo sabía alcanzar objetivos con algo más que la fuerza. Sacudió la cabeza, que empezaba a dolerle. Zetor solo podía esperar que su preocupación resultara ser en vano y que algún día ambos pudieran bromear sobre ello tomando unas copas. Tendré que enviarle una carta. Necesitaré también un oficial político para enviarla. Sería mejor si pudiera hablar con él cara a cara. Por desgracia, la distancia y sus respectivas posiciones presentaban un obstáculo logístico que se lo impedía. Para él era fácil enviar mensajes sobre compartir su opinión experta en asuntos militares relacionados con las posiciones de cada uno, pero no podían conversar sobre la toxina mortal que se manifestaba en el Plan B a través de los canales oficiales. El general se dio cuenta de algo por primera vez. Nunca pude adivinar realmente lo que ese hombre estaba pensando. Aunque Zetor siempre consideró a Rudelsdorff como un amigo, lo cierto es que era imprevisible. Fuera lo que fuese lo que planeaba, estaba más allá de la imaginación del futuro general destinado en el este. La teniente coronel Tania von de Gurechav tenía deseos sencillos. Solo deseaba cosas que la mayoría de los humanos probablemente también deseaban. Para hablar en términos concretos, buscaba la maximización de la utilidad y la libertad de la búsqueda de la felicidad. Sus últimos encuentros incluyeron una pelea primitiva con un loco mago marine de la mancomunidad en el este. Cuando llegó al oeste, el general Rommel le encomendó una desagradable misión. Aunque esto la molestó, cumplió con su deber, solo para descubrir que el mismo mago loco también le estaba esperando allí. ¿Qué es él? ¿Algún tipo de acosador espeluznante? Por perturbador que fuera el pensamiento, había algo de lógica detrás de él. La verdad era que el enemigo les había estado siguiendo por todo el continente. Había algo raro en aquella unidad multinacional de voluntarios. Tania se mareaba solo de pensarlo. Sentía como si su mente clara y sana estuviera siendo sometida a una fresadora industrial. Necesito unas vacaciones. Tania refunfuñó para sí misma en voz alta, pero su propio comentario se convirtió en combustible para una nueva toma de conciencia. Para bien o para mal, la parte del territorio occidental en la que se encontraban tenía un fuerte componente français, y aún conservaba una apariencia de civilización. Salvo por los bombardeos ocasionales, que podían oírse a lo lejos aquí y allá, era como el paraíso comparado con el este. Había cañerías, electricidad e incluso una cama. Por no hablar de la comida, que estaba para morirse. El caso es que era el lugar perfecto para disfrutar de lo mínimo que ofrecía la civilización. Por encima de todo, el detalle más importante era que el plan del general Rommel para asaltar la mancomunidad se había topado con un obstáculo, lo que dejaba a Tania sin absolutamente nada que hacer. Tal vez, solo tal vez. Podría tomarme un momento para mí. En cuanto ese pensamiento pasó por su mente, la joven y aguerrida oficial mágica aérea se movió como el viento sin dudarlo un instante. Tania ya estaba muy versada en la redacción y el procesamiento de documentos gubernamentales. Ni siquiera necesitó la ayuda de su ayudante para rellenar los formularios necesarios y se valió de su propia autoridad para darse el visto bueno final y marcharse oficialmente de vacaciones. Lo único que quedaba por hacer era presentar los documentos en silencio.
Tania encontró a su ayudante en el campamento de su batallón, que también actuaba como centro de mando de su Kampfgruppe. Teniente primero Serebriakov. Hoy me tomaré el día libre. Su ayudante ladeó la cabeza con cara de confusión. ¿Se tomará el día libre? Así es, hoy no trabajo. Su ayudante dio una palmada y sonrió de un modo que sugería que se había olvidado del concepto de tiempo libre. Es inusual de su parte, coronel. ¿Qué cosa? No, solo pensé que no se había tomado un día para usted en bastante tiempo. Cuando se lo señalaron, Tania se echó a reír a carcajadas. Su ayudante tenía razón, por supuesto. Tania ni siquiera recordaba la última vez que había sacado el sello de vacaciones para autorizar su propio tiempo libre. En primer lugar, no había muchas oportunidades de tomarse tiempo libre, dadas las circunstancias. Había sido enviada del este al oeste, a la capital, y excluyendo su pequeña excursión al sur en Ildoa, no había tenido unas vacaciones de verdad en tanto tiempo. En nuestro batallón hay un problema de gente que no utiliza su tiempo libre remunerado. Esto no se limita solo a mí. Nos las hemos arreglado para tener tiempo suficiente para dormir, pero hace tiempo que no podemos descansar más allá de eso. Tania asintió con firmeza. Miró todas las caras de la tienda de mando. Todas se parecían a la suya. ¿Por qué no iban a hacerlo? Para empezar, el batallón de magos no suele tener tiempo suficiente para descansar como es debido. Además, solo eran el Lergen Kampfgruppe de nombre. La realidad era que el Kampfgruppe giraba en torno al 203º Batallón de Magos Aéreos, que se utilizaba en cualquier entorno en el que se les necesitara. Incluso el soldado más leal querría solicitar la baja en algún momento. Por supuesto, Tania estaba demasiado preocupada por su propia conservación como para admitirlo en voz alta. Eso no quería decir que no afirmara la idea con un exagerado movimiento de cabeza si se le presentaba el tema. He aquí, Visa. Ha llegado el momento de que yo, tu oficial al mando, dé ejemplo al resto del batallón. Si yo no tomo tiempo libre, no hay manera de que mis subordinados lo hagan. Fingir ser una directora a la que le importaba podía pasarle factura a una chica. Sin embargo, tenía que interpretar el papel. A juzgar por la respuesta de su ayudante, su declaración fue bien recibida. Nuestro batallón tiende a saltarse las vacaciones. ¿Eran sus subordinados demasiado serios por naturaleza, o habían renunciado a la idea de tomarse tiempo libre después de estar tanto tiempo en guerra? Siempre cumplían con su turno de guardia, pero cuando se trataba de tomarse tiempo libre, el batallón de magos era increíblemente displicente. Si Tania no tomaba la iniciativa de tomarse tiempo libre, sus subordinados tampoco lo harían nunca. El hecho de que Tania se planteara esta idea era una clara señal de que ella y su batallón eran adictos al trabajo. Sin embargo, por lo que Tania sabía, podía deberse simplemente a que su concepto colectivo del tiempo libre remunerado les había sido arrancado a golpes de artillería en el campo de batalla. Bueno, ya sabes por qué. Dejó escapar otra carcajada aguda. Los oídos de todo el centro de mando se agudizaron ante la mención de Tania de tomarse el día libre, y de repente a todos y cada uno de ellos les brillaron los ojos. Si me tomo un día libre, ¿todo el Kampfgruppe hará lo mismo a la vez? Miró a sus subordinados y el brillo colectivo desapareció rápidamente. Vaya, parecía que sus subordinados seguían siendo humanos después de todo. Era una buena señal. Parece que todo el mundo se ha estado conteniendo. Intervino la ayudante de Tania con expresión vaga tras la afirmación de su superior. Si podemos tomarnos tiempo libre, también nos gustaría. Si ahora es nuestra oportunidad, entonces, no me importaría también tramitar alguna solicitud. ¿Cree que sería un problema, señora? No hay ningún problema. Aunque sospecho que todos pudieron descansar un poco en la capital. Tienen derecho a su tiempo de vacaciones. Si pueden usarlo, siéntanse libres de hacerlo. Todos y cada uno de los miembros de su batallón trabajaban mucho más de lo que justificaba su salario. Aunque era un poco tarde para ello, Tania y el 203º Batallón de Magos Aéreos tenían derecho a solicitar el tiempo libre que se habían ganado. Al fin y al cabo, los derechos son importantes. Si existía algo así como un santuario inviolable,
Tania sabía que no podía ser otra cosa que los derechos de un individuo. Esto era un hecho a lo largo de la historia. Un país que no podía respetar los derechos de un individuo, naturalmente tampoco respetaba sus derechos a la propiedad. En otras palabras, se convertirían en comunistas. Sus subordinados dudaban. Nadie se levantaba y decía, también me tomaré el día libre. Era algo preocupante de ver. Era extraño que alguien que trabajaba al mando reprimiera su deseo de vacaciones. A diferencia de una empresa explotadora, Tania pretendía respetar los derechos de sus trabajadores. Tropas no tienen que sentirse culpable. En lugar de trabajadores que ocultan su malestar mientras trabajan, preferiría trabajadores que hacen su trabajo después de tomarse un tiempo libre adecuado para sí mismos. ¿Alguien no está de acuerdo? Las palabras de Tania animaron a sus subordinados de la forma adecuada. Una tras otra, las solicitudes de excedencia empiezan a acumularse en su mesa. Algunos de los soldados más intuitivos incluso le entregaron su solicitud sin la fecha rellenada. Y así Tania, junto con su ayudante, comienza la tarea de procesar la montaña de solicitudes. Para su sorpresa, habían llegado solicitudes de todo el Canfrup. Supuso que al menos el mayor Wei se quedaría. En cada solicitud se explicaba exactamente cómo pensaban pasar su tiempo libre, ya fuera volviendo a casa o haciendo un pequeño viaje personal. Al parecer, los soldados de Tania conocían su estrecha relación con la oficina del Estado Mayor, y supusieron que podría conseguirles todo tipo de subvenciones para viajes. No sería demasiado difícil, teniendo en cuenta que podía hacer los arreglos necesarios con el Departamento de Ferrocarriles. Gracias a la benevolencia del teniente coronel Ujer, podría hacer los mejores arreglos para las solicitudes que implicaran viajes de larga distancia. Dicho esto, si no tenían asientos disponibles para uso militar, les iba a costar dinero. Con un suspiro, Tania ordenó a su ayudante que utilizara los fondos secretos del batallón para suplir las carencias. ¿Está bien que hagamos esto? Estaba claro lo que la ayudante de Tania intentaba comunicarle con la mirada. Los magos son el mayor activo del ejército, por lo que no podemos descuidar hacer todo lo posible para mantenerlos descansados y de buen humor. Por lo tanto, marque los fondos clasificados como gastos de mantenimiento y reparación. Yo me encargo, señora. Capítulo 6. Reloj de arena. Parte 3. Tania asintió y se levantó de la silla. Una vez resueltas las solicitudes de sus subordinados, había llegado el momento de disfrutar de su propio tiempo libre. Por fin puedo tener algo de tiempo para relajarme. Eso seguro, pero, como teniente coronel, ¿lo máximo que puedes hacer no es holgazanear en el cuartel? Eso era cierto. Para que un oficial al mando abandonara su puesto, necesitaba la autorización de una instancia muy superior. Tania tendría que conseguirla más tarde. No es que no tuviera acceso al sello del coronel Lergen, pero si lo utilizaba aquí, podría acarrearle problemas más adelante. Mientras me tomo un pequeño descanso aquí, enviaré mi solicitud de tiempo libre al grupo del Ejército Occidental. Por ahora, voy a dejar el centro de mando y pasar algún tiempo en el salón del barracón. ¿Te parece poco civilizado? Creo que poder usar la poca libertad que tengo es una forma decente de levantar mi estado de ánimo. Tania se regocijó por dentro ante la idea de no tener que preocuparse del trabajo por un día. De hecho, ¿qué te parece si te invito a un café? Me encantaría acompañarla, señora. Ayudante, esta es una ocasión especial. ¿Por qué no te tomas el día para ti? Sin embargo, en respuesta a la invitación de Tania, Disa dijo algo que demostró hasta qué punto había sido influenciada por la cultura de trabajo del ejército imperial. Acompañarte hace que esto sea parte de mis deberes oficiales, ¿no? ¿Qué quieres decir? Abandonaré mi puesto y me uniré a ustedes. Eso pensaba yo, piensa Tania mientras estalla en carcajadas. Y pensar que se trata de la misma ayudante que una vez lloró abiertamente ante ella en el frente del ring. Tania nunca imaginó que diría algo así. Supongo que el deber de un soldado es estar siempre a punto. Te has convertido en una ayudante muy fiable. ¿Estás segura de que está bien que deje mi puesto? Por supuesto que sí. Yo te lo autorizo. Una persona que utiliza sus derechos adecuadamente merece reconocimiento y alabanza.
Tania adoraba de todo corazón el principio del daño. Casi tanto como creía en la inviolabilidad de la propiedad privada. Mientras se dirigían al salón, la teniente primero Serebriakov dio una palmada como si hubiera recordado algo crucial. Oh, es cierto. El capitán Maybert nos preparó un regalo cuando nos reunimos con él antes de la batalla. Disfrutémoslo con nuestro café. Iré a buscarlo. La ayudante de Tania salió corriendo, pero pronto regresó con unas latas etiquetadas como piñas de la Armada Imperial. ¿Estas son raciones enlatadas de la Marina? Dijo que pensáramos en ello como una forma de dinero por silencio del comando de la flota de submarinos. Quiere que guardemos silencio sobre el error que cometieron los comandantes en ese puerto. Oh, ese incidente. Tania sabía sobre qué tema quería el capitán que mantuviera la boca cerrada. Fue aquella vez que el personal aficionado de la Marina no defendió su propio puerto. El coronel Lergen estaba lívido cuando trató de eludir la responsabilidad por ello. ¿Un soborno? ¡Qué vergüenza! Tomó una lata y comprobó que las piñas estaban empapadas en un delicioso sirope. Será mejor que nos deshagamos de todas las pruebas antes de que alguien se entere. Afirmativo. Y así fue como las dos reunieron las golosinas que pudieron encontrar antes de reunirse en el salón, donde Tania y la teniente primero Serebriakov hicieron una pequeña pausa para tomar café. Extendieron sus colecciones de comestibles sobre la mesa del salón. Era una colección de bienes culturales. Tania recogió lentamente los mejores granos de café que tenía para ofrecer y los tostó a mano en una sartén. La teniente primero Serebriakov los preparó hábilmente con un molinillo. A continuación, cocinaron al vapor los granos molidos con agua hervida antes de que la ayudante de Tania vertiera con pericia el encantador líquido negro en sus tazas. Las piñas de la Armada Imperial, ahora en desuso, también sabían increíblemente deliciosas. Tania lucía una gran sonrisa en el rostro, disfrutando plenamente de este momento. Su ayudante, que estaba cómodamente sentada a su lado, mostró una expresión ligeramente seria antes de formular una pregunta. ¿Está bien si te pregunto algo? ¿Y qué sería? Bueno, quería preguntar hacia dónde va esta guerra. La pregunta pilló desprevenida a Tania. Frunció el ceño como si el dulce trozo de piña que tenía en la boca se hubiera agriado de repente. La guerra era lo último de lo que quería hablar durante su precioso tiempo libre. Es una pregunta peculiar. Bueno, no hay muchas oportunidades de hacerte este tipo de preguntas de tú a tú, así que Tania podía reprender a la joven por pedirle educadamente su opinión. Era una oportunidad para que dos oficiales compartieran lo que pensaban sin que los soldados rasos los vieran. Pensó que probablemente era mejor ser franca con ella, al menos hasta cierto punto. Yo no le daría demasiadas vueltas. Ahora mismo, nuestra máxima prioridad es asegurarnos de que todos salimos vivos. ¿Es así como se siente, coronel? Una guerra solo puede terminar con la victoria. Por lo que sé, no hay nadie luchando ahora mismo con intención de perder. Sin embargo, Tania tomó aire, y luego un sorbo de su delicioso café hilduano, antes de decir lo que tenía que decir. Somos soldados. Bueno, en tu caso, se suponía que eras un recluta antes de que finalmente te alistaras por tu propia voluntad. Y, por supuesto, hubo ciertas circunstancias que influyeron en tu decisión de hacerlo. Soy oficial, señora. Me alisté por las mismas razones que los demás. La teniente primero Serebriakov asintió a Tania. Ambas eran iguales en este sentido. Como funcionarios, eran los instrumentos de la soberanía de su nación. Habría estado bien que cobraran por trabajar poco o nada, como los funcionarios normales y corrientes, pero por desgracia tenían que ganárselo todo. A pesar de que Tania estaba en contra de la esclavitud, teniendo en cuenta la cantidad de horas extras no remuneradas que ella y Visa habían dedicado a sus trabajos, eran efectivamente un par de funcionarios públicos por excelencia. Tania sacudió la cabeza y volvió a centrarse en el tema que las ocupaba. Para los soldados que se alistan, tienen un lugar donde volver a casa cuando termina la guerra. Para un soldado que se alista, sin embargo, se considera que está echando su suerte con el ejército. Ser oficial es mucho más duro de lo que se piensa. ¿Qué quieres decir con esto? No tenemos el privilegio de la opción de la muerte,
por muy dulce liberación que sea. Estamos aquí por voluntad propia, así que tenemos que luchar hasta el final. Por eso necesitamos sobrevivir a esta guerra. No había nada más importante que sus vidas. Para Tanya, la idea de escapar del propio destino a través del suicidio era algo que nunca sería capaz de entender por mucho tiempo que pasara. ¿Estás diciendo que no podemos ganar? No soy de los que se hacen ilusiones. Pero dudo mucho que perdamos. ¿Qué? ¿Qué es eso, teniente? ¿Es usted una derrotista? No, pero... Su ayudante parecía completamente desconcertada. Tanya la consideraba una dualista, del tipo que se siente inclinada a definirlo todo en términos de blanco y negro. Era una personalidad adecuada para un mago de la 203 grados. Los soldados de Tanya siempre se enfrentaban a los dos extremos en forma de vida y muerte. Decidió aprovechar esta oportunidad para darle una pequeña lección a su ayudante. Entonces esta es una buena oportunidad para que lo resolvamos. Tanya dejó su café sobre el escritorio con un suave tap y luego señaló a Visa antes de continuar. ¿Pregunta si podemos ganar esta guerra? La respuesta es que no lo sabremos hasta que lo intentemos. Pero puedo asegurarte que no perderemos. ¿Hay alguna forma secreta de darle la vuelta a la guerra? Vamos, teniente, casi le suelta Tanya a su ayudante. ¿Darle la vuelta a la guerra? Me estás matando, Visa. Tanya podía sentir cómo se le fruncía el ceño por dentro ante el comentario de su ayudante. No era algo por lo que debiera reprender a la joven, pero la idea de que necesitaban darle la vuelta a la guerra ya era una clara señal de sus dudas en el ejército. En otras palabras, incluso la teniente primero Serebriakov reconoció que las probabilidades estaban en contra del ejército imperial. Teniente, no hay ningún gran secreto. Solo tiene que usar la cabeza. ¿Podría ser que haya alguna nueva tecnología innovadora? Ya sabes, como la última vez. Cuando la fábrica Elenium Arms nos ayudó. Tanya sentía que le dolía la cabeza solo de oír hablar de aquel maldito lugar. Esta vez arrugó la frente. Si se le dejaba a su aire, no era descartable que el científico loco Chubel creara algún invento extraño. Tanya solo esperaba no tener nada que ver si eso llegaba a ocurrir. Por supuesto, eso no era ni lo uno ni lo otro. El verdadero problema era, en primer lugar, el origen de la guerra. No hay ningún arma secreta o plan o incluso un bastón mágico involucrado en esto. ¿Tienes idea de a dónde quiero llegar? Por favor, ilumíneme, coronel. Tanya no pretendía que su comentario pareciera una reprimenda, pero a juzgar por la respuesta recibida, parece que lo pareció. Y pensar que se supone que es una conversación privada entre dos soldados fuera de servicio. Es sencillo. La respuesta es política. Al fin y al cabo, la guerra no era más que una prolongación de la política. Aunque se recurría a la fuerza de las armas y a la guerra abierta, el hecho de que fueran humanos los que luchaban significaba que la política siempre formaría parte de la ecuación fundamental. Ganaran o perdieran, la gran batalla seguiría decidiéndose por medios puramente políticos. Tanya reitera este punto a la teniente primero Serebriakov para que no lo olvide. A nivel de empresa, la victoria y la derrota son algo sencillo de discernir. Bien. Tanya se llevó ligeramente el dedo a la frente al darse cuenta de que era urgente educar un poco más a sus soldados. Necesitaba enseñarles conocimientos más fundamentales sobre cosas que no estuvieran directamente relacionadas con la guerra. Fijémonos en los batallones o regimientos o incluso en las brigadas y divisiones. La victoria es tan clara como la ley de la física para cualquiera de ellos. Pero, ¿qué ocurre cuando consideramos un país entero? La pura fuerza militar no dicta el vencedor cuando llegamos a este nivel. ¿Así que tenemos que pensar en cómo ejecutamos nuestro ataque? Sí, es cierto. Incluso los animales utilizan el conocimiento cuando salen de caza. No hay más que ver una manada de lobos. Su ayudante asintió entusiasmada cuando Tanya utilizó este ejemplo. Se metió alegremente otro trozo de piña en la boca mientras sacaba rápidamente su conclusión. Oh, bueno, entonces eso es simple. La teniente primero Serebriakov continuó con entusiasmo, así que el que lance el puñetazo más fuerte gana. Teniente primero,
parece que necesita urgentemente reeducación. Repasemos. Repase lo que aprendió antes de convertirse en oficial. Espere, coronel. Estamos en descanso, así que dejemos esto para más tarde. Sigues de servicio. Su ayudante parecía a punto de llorar. Sin embargo, sus lágrimas no eran algo digno de consideración. Uno debe pagar por los errores que comete. Soy un oficial al mando, no puedo dejar que mis soldados se escabullan con conocimientos insuficientes. Teniente primero, tómese un tiempo para repasar sus estudios y vuelva a mí con un informe sobre la respuesta. Es una orden. Reconociendo que era ella la que se había buscado este problema, los ojos del ayudante de Tania le suplicaron clemencia. Por desgracia, Tania agotó toda la clemencia de su pequeño cuerpo para conceder a sus subordinados tiempo libre en masa. Visa no trabajaría horas extras en esto, estaba de suerte. Como era una orden. La teniente primero Serebriakov regresó a su puesto, donde pudo pasar el tiempo de servicio haciendo los deberes que ella misma se había creado. Aunque esto dejó de muy mal humor a la persona que le otorgó la tarea. Porque verás, la triste y fatal deficiencia del imperio se había manifestado en la falta de conciencia de su ayudante. El imperio ha confiado demasiado en el instrumento de violencia que ha creado. El ridículo comentario de Visa es señal de que el imperio cree puede salir de todos los problemas golpeando. El imperio confiaba demasiado en su fuerza. El hecho de que hasta ahora se las hayan arreglado prácticamente solos con eso había grabado en piedra ese paradigma para el país. Si esta nación hubiera tenido a su Bismarck, habría podido seguir otro camino. Oh, Bismarck. Eras realmente un gran hombre. ¿Cómo consiguió usted llevar las riendas de su país en los tiempos de imperialismo sin precedentes que le tocó vivir? Ojalá hubiera un diplomático la mitad de capaz que usted en el imperio de hoy. Tania sacudió la cabeza para despejar la mente. Es probable que hubiera un Bismarck en el imperio. Lo más triste es que predijo que el imperio nunca sería capaz de utilizar adecuadamente a una persona así. Tania estaba casi segura de esta predicción. Su nación puso el patrioterismo en un pedestal y despreció el pesimismo y la cautela como cobardía. El imperio se adhirió a la escuela de pensamiento de que, como vencedor, la victoria era el imperativo supremo. Los que consideraban la derrota como una posibilidad no llegarían a ningún sitio en el imperio. En otras palabras, para que Tania mantuviera su carrera, necesitaba canalizarlo todo hacia la consecución de la victoria y nada más. Algo que resultaría ser un reto casi imposible. Todavía tenía la vista puesta en un cambio de trabajo y sabía que probablemente tendría que empezar más pronto que tarde. Sin embargo, formaba parte del ejército y estaban en guerra. Ya al mismo modo que una empresa despediría a un idiota que rellenara una solicitud de empleo en la silla de su oficina. Ella sabía que acabaría frente a un pelotón de fusilamientos si el ejército se enteraba de sus ambiciones. Acabaría siendo una mancha en el campo de ejecución. Tania quería terminar su vida pacíficamente, cantando la canción de los derechos civiles. El peor resultado para ella sería uno que complaciera al ser X. Debido a sus severos modales militares y a su increíble prestancia como líder, el teniente general Rudersdorf era tomado a menudo por un hombre intrépido. La mayoría de las personas ajenas al ejército, que solo trabajaban con él superficialmente, pensaban así de él. Desde la perspectiva de un subordinado suyo, como el coronel Lergen, sin embargo, no era su intrepidez sino su competencia lo que le convertía en un hombre difícil para el que trabajar. Era implacable con los que consideraba incompetentes, y prácticamente despiadado a la hora de sacar lo mejor de cada uno de sus subordinados, exigiéndoles siempre más de lo que podían. Era sin duda uno de los oficiales de alto rango más difíciles de servir. Sin embargo, una parte de la culpa también debía recaer en la mera importancia de las pesadas tareas encomendadas a la oficina del Estado Mayor. Este profundo odio a la incompetencia era un rasgo común compartido por todos los oficiales superiores del Estado Mayor y no era algo irracional en sí mismo. El general era incluso lo bastante magnánimo como para escuchar las opiniones de sus subordinados. Aunque él mismo era un subordinado directo maltratado, el coronel Lergen tenía que admitir que, aunque su superior tenía un alto nivel de exigencia, también se podía razonar con él.
El director adjunto del Estado Mayor siempre tenía que pensar con la mente lo más clara posible cuando se trataba de planificación estratégica. Era algo obvio para cualquiera que trabajara a sus órdenes en el ejército imperial. Por eso, Lergen no pudo sacudirse el tremendo shock que sintió cuando dudó de las órdenes que le daba su superior. Ese día, se encontraría conmocionado en el despacho del director adjunto donde le habían llamado. ¿Desea que supervise la creación de un plan de contrainsurrección para el imperio? El título de la propuesta utilizaba la palabra pacificación, pero Lergen sabía cómo funcionaban estas cosas en la vida real y lo que significaban en realidad. Las normas en tiempos de guerra eran cada vez más estrictas, sobre todo en esta última etapa. Solo había una facultad que podía mover tropas por la capital imperial a su antojo. Es un plan de contingencia. Tenemos que estar preparados por si surge alguna situación. A Lergen le costó no arquear una ceja con cada palabra que salía de la boca de su superior. A pesar de ello, el coronel Lergen, como soldado de carrera que era, asumió el papel de experto y dio su opinión. General, con el debido respeto, creo que esto puede ser un poco exagerado. Es demasiado pronto para considerar precauciones como estas. Creo que son innecesarias en la situación actual. Oh. Su superior, el subdirector de la Oficina del Estado Mayor del Ejército Imperial, el teniente general Rudersdorf, le devolvió la mirada, pero el coronel Lergen se mantuvo firme, ocultando el sudor frío que sentía correr por su espalda y manteniendo su descarada apariencia mientras continuaba. Considerando las condiciones políticas, civiles y de seguridad de la capital imperial en este momento, estoy seguro de que no hay ninguna amenaza concreta inminente. Lo más que se me ocurre es la posibilidad de que los soldados se rebelen. Pero viendo que no hay prácticamente ninguna posibilidad de que esto ocurra, me queda la duda de por qué sería necesario un plan como este. El coronel continuó con términos grandilocuentes, todo parte de su actuación. Como estratega, mi sugerencia sería enviar al este o al oeste las tropas utilizadas para las operaciones de mantenimiento del orden en la capital, como refuerzos muy necesarios. Fue casi un milagro que pudiera decir todo esto sin tropezar con sus palabras. O tal vez el demonio le estaba observando desde algún lugar con una sonrisa. El Colonel Lurgen se sintió de pronto invadido por una extraña sensación en cuanto terminó la frase. En primer lugar, ¿por qué se veía obligado a participar en semejantes sofismas en la oficina del Estado Mayor del Ejército Imperial? Tiene razón, coronel. Señor. Sin pensárselo dos veces, su superior asintió despreocupadamente a Lergen antes de continuar. Muy bien, no te haré trabajar en este plan. Lergen no pudo ocultar la tensión que se desprendía de sus hombros cuando su superior, sorprendentemente, le dio la razón. Sin embargo, justo cuando el coronel Lergen bajaba la guardia, una segunda flecha voló hacia él en forma de caja de puros. Un simple vistazo bastaba para saber que los puros eran de la mejor calidad. Que le dieran esto en un momento en que la oficina del Estado Mayor intentaba averiguar cómo hacer frente al embargo de ultramar que había sufrido el imperio. La caja era aterradora. ¿Qué iba a pedirle su superior a cambio de un producto de ese calibre? Toma un cigarro. Me abstendré, si me lo permites. ¿Por qué tan reacio, coronel Lergen? Aprovechemos que está aquí para charlar un poco. ¿Charlar un poco? A juzgar por la tendencia diaria de su superior a odiar todo lo innecesario, a Lergen le invadió una increíble sensación de incomodidad. Aunque respetaba a su jefe como militar, el coronel Lergen era un oficial de Estado Mayor. Había un límite a lo que podía fingir no ver, oír y decir. Si tiene que ver con asuntos militares, estoy a su servicio. El teniente general Rudersdorf escuchó en silencio esta respuesta formal mientras fumaba su puro. Bajó la cabeza y fijó sus ojos directamente en Lergen, hasta que finalmente continuó con voz tranquila. Deberías seguir la corriente a tus superiores. ¿O eres incapaz de hablar con franqueza? Puedo intercambiar bromas contigo como soldado. Pero no soy del tipo que podría ser un hombre que dice sí. Así es como debe ser todo hombre. La tensión de los labios del general se aflojó con una sonrisa. Pero hay méritos y deméritos en actuar de la manera correcta. Señor. Toma un cigarro. Y aprovecha para tomar asiento.
Lergen sabía que eso significaba que debía prepararse para lo peor. Detestó el trago audible que se le escapó de la garganta. Obligando a sus piernas a moverse, el coronel Lergen se sentó lentamente en una de las sillas del despacho. Ahora que se encontraba en esta situación, pensó en aprovecharla al máximo. Abrió la caja y disfrutó de la rica fragancia de un puro como Dios manda por primera vez en mucho tiempo. Era mucho mejor que todo lo que estaba acostumbrado a fumar, incluso más que los puros que el consejero Conrad le había procurado durante su reunión. Demasiado para el Ministerio de Asuntos. Capítulo 6. Reloj de arena. Parte 4. Exteriores como epítome de la sofisticación del imperio. El coronel Lergen no tuvo más remedio que pensar en la ironía que representaba aquella metáfora. El ejército era más valioso para el imperio que su Ministerio de Asuntos Exteriores. El país daba prioridad al ejército sobre la diplomacia. Si había una correlación directa entre esta mentalidad y el calibre de los puros que podían conseguir, entonces, ¿cuánto veneno se escondía en el puro que fumaba en ese mismo momento? ¿De qué le gustaría hablar, señor? ¿Qué opina de la situación actual? Que seguimos en la lucha. Y que probablemente no haya una salida a esto más allá de la diplomacia activa y persistente. Aunque no hace falta decir que, aunque necesitaremos la ayuda de Hildoa, el imperio debe ser quien inicie las negociaciones. Su superior asintió con la cabeza, lo que causó aún más malestar al coronel Lergen. Aunque no podía describirlo con exactitud, sabía que había algo oculto tras el asentimiento de su superior. Sin embargo, su superior seguiría hablando antes de que pudiera averiguar cuál era ese significado oculto. Nuestro mayor problema es el tiempo. Con el ceño exasperado, el general mencionó su mayor desafío. Nuestro país se desangra lenta pero inexorablemente. No tardaremos en morir. Esa es la situación a la que nos enfrentamos actualmente. Si no cerramos pronto esta herida, nos espera una muerte prolongada. Creo que si obligas a un paciente exhausto a hacer un trabajo infructuoso, lo más probable es que el SOC simplemente lo mate antes. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Eso significa que abandonarías al paciente? Creo que lo mejor sería que una operación así solo se planteara tras un periodo de actividad reducida si sus heridas son críticas. Incluso si la cirugía tuviera éxito, ¿qué sentido tiene si el paciente muere? El teniente general se cruzó de brazos, pensativo, antes de dar su breve réplica. Coronel Lergen, usted es un tonto. Por favor, acláreme su opinión sobre el asunto, señor. No quisiera hacerme daño en la mano, dijo mientras levantaba literalmente el puño. Sabiendo hacia dónde se dirigía esto, Lergen le interrumpió antes de que el general se enredara demasiado en una actuación diferente. Señor, le pido que se abstenga de engañarse a sí mismo. Oh. ¿Qué se puede hacer con un puño? Cualquiera puede golpear a alguien una vez. Incluso puede salirse con la suya una segunda vez. Pero, ¿a dónde conduce todo esto? Los que vivían por la espada, morían por la espada, y el ejército imperial era una gran espada. Demasiado balanceo y sería el imperio el que acabaría en un charco de su propia sangre. El Coan O'Lurgen sabía muy bien que solo era una teoría por su parte. ¿Así que quieres que confíe en los burócratas? ¿Quieres depositar tu esperanza en el consejero Conrad y rezar para que nos saque adelante sin problemas? El ejército no es más que precisamente eso, un ejército. Lergen recordaba el día en que las negociaciones diplomáticas en Hildoa se fueron al traste, acabando con sus esperanzas de un rápido armisticio. Si un simple soldado hubiera podido marcar la diferencia entonces, desearía haber estado allí aquel día. Ahora sentía lo mismo, dada la situación que atravesaba. En cambio, el coronel Lergen negó rotundamente sus sentimientos de conmoción. Somos oficiales superiores. La formación estándar dicta lo que debemos hacer. La formación estándar no te enseña nada más que una única norma. Es nuestra prerrogativa reevaluar cuáles deben ser nuestras normas. Lo dijo despreocupadamente, pero el significado que encerraba era lo bastante fuerte como para que la expresión del alto funcionario se endureciera. General, ¿está insinuando que podría redefinir las normas en medio de una guerra como esta? Nada es posible si nunca lo intentas.
¿Cuántas cosas crees que se tachan de imposibles sin haberlas probado nunca? Somos un puño, señor. No somos más que un puño herido. Digamos que tienes razón, por el bien del argumento. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Realmente crees que nunca podríamos ser algo más que un puño? Es más básico que eso. Cigarro en mano, Lergen continuó con voz ronca. Nosotros libramos las guerras y los políticos dirigen el país. Tenemos a los burócratas para unirnos. Estos son los cimientos sobre los que se asienta nuestro país. Era frustrante. Era difícil de tolerar. Lergen casi quería arremeter cuando pensaba en ello. Sabía que era la fruta prohibida, y sin embargo, había algo totalmente cautivador en el plan del general Rudersdorf. Pero solo eran sus sentimientos personales. No fue más que una reacción instintiva nacida de cómo se sentía por dentro. Señor, como individuo, hay algo en su plan que encuentro tentador. Como coronel, sin embargo, no es algo que pueda apoyar. Lergen podía compartir el reconocimiento de las terribles circunstancias a las que se enfrentaba su país. Ambos eran conscientes del problema. Sin embargo, como experto militar, no podía prescribir el plan del general como solución. Los planes de contingencia eran como un seguro de vida. No eran algo que debiera forzarse. El coronel Lergen se sentó y esperó a ser reprendido por su superior. Excelente. Esa es la mentalidad que hay que tener. Lergen nunca imaginó que el hombre le daría la razón. De hecho, le desconcertó mucho. A pesar de saber que era imposible evitar una emboscada, cayó en ella como un tonto. En cierto sentido, esto podría considerarse una rara experiencia táctica. Por lo tanto, hay que tirar todo el sentido común por la ventana. ¿Qué? La capacidad de negociar era algo que se inculcaba a los oficiales superiores. Aunque comandante solo de nombre, Lergen había estudiado más de la cuenta las condiciones del frente oriental y se había asegurado de aprender cualquier lección importante que hubiera que extraer del frente de guerra. Pero este asalto frontal, un ejemplo clásico de batalla profunda ejecutada por Rudersdorf, atravesó las grietas de su mente dispersa. Hablan de los tres poderes, pero en realidad todo se reduce al mando supremo. Lergen ni siquiera necesitó preguntar a qué se refería el general. Me duele decir esto, pero la familia imperial ya no puede seguir el ritmo de los tiempos. Mientras tanto, los burócratas han creado una cámara de eco para sí mismos, donde deberían actuar como puente entre el gobierno, el ejército y la familia imperial, se han convertido en un puñado de holgazanes indolentes. Coronel, nuestro país necesita una revolución desde hace mucho tiempo. La conversación se estaba volviendo demasiado específica. La afirmación era algo que un soldado en activo nunca debería decir sobre el sistema en el que se fundó su país, y mucho menos sobre la familia imperial. Lergen negó reflexivamente con la cabeza antes de interrumpir a su superior soltando: «Señor coronel, usted es una flecha recta. Recto como ellos vienen. Bien, pienso que tenemos un buen sentido de dónde ambos estamos en el asunto. No planeo hacer nada escandaloso. Entonces seguro que no se te escapa lo indignante de tu afirmación». El teniente general Rudersdorf asintió con una expresión que parecía tallada en una roca. Ten en cuenta que esto no es más que un plan de contingencia. Es algo que hay que tener preparado. No hay necesidad de levantarse en armas por ello. No hay mejor manera de salir de esto que, como usted dice, a través de canales legítimos. En eso no tengo motivos para discrepar contigo. Y continuó con voz terriblemente exasperada: creo que usted comprende perfectamente cuál es su deber como oficial. Por lo tanto, ambos deberíamos ceñirnos a lo que mejor sabemos hacer. Nunca he olvidado mi deber. Bien. Eres libre de irte. Llévate esos cigarros contigo. Son un regalo. Lergen sabía que no podía rechazar la oferta. Tenía la sensación de que le estaban empujando a comprar puros en lugar de regalárselos. Recogió amablemente la caja antes de saludar y marcharse del despacho del subdirector. Tras unas cuantas respiraciones profundas, consiguió el oxígeno que necesitaba desesperadamente después de aquel intenso vaivén. Sentía que no podía pensar con claridad. Sin pensárselo mucho,
Sacó uno de los puros y se lo metió en la boca, para luego sacudir la cabeza y volver a fumar sus cigarrillos baratos de siempre. Estaba demasiado acostumbrado a fumar tabaco militar. ¿Qué iba a hacer con el resto de los puros? Siento que esto no es algo que deba guardar para mí. Se sentía indeciso sobre fumárselos solo, casi culpable. No es que fueran un soborno ni nada parecido, pero no sabía muy bien qué hacer con ellos. Pensó que sería mejor dárselos a otra persona. Se tomó un momento para reflexionar sobre quién era la persona más ocupada de la oficina del Estado Mayor, y enseguida se dio cuenta de que ni siquiera necesitaba pensar en ello. Aunque sería una especie de viaje, solo había un departamento que los merecía. Con los puros en la mano, se dirigió al laberinto que era el departamento de ferrocarriles. Con un saludo de vez en cuando a algún conocido o soldado que se encontraba por el camino, Lergen recorrió los fríos pasillos del edificio del Estado Mayor. Durante este corto viaje, se encontró pensando en la sencillez de su lugar de trabajo. Había escasos adornos aquí y allá, pero eran nada comparado con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para él tenía sentido que la teniente coronel de Gurechav se burlara de su edificio. La oficina del Estado Mayor era el hogar de los que hacían el trabajo de verdad. El coronel Lergen se acercó a la puerta de uno de sus civiles y llamó mientras golpeaba. «Teniente coronel Ujer, ¿está ahí?» No hubo respuesta. ¿Fui demasiado silencio? Lergen golpeó con más fuerza, pero no obtuvo respuesta. Debe estar fuera. Extraño, normalmente está a esta hora. Urgido por sus sospechas, Lergen asomó la cabeza al despacho, donde vio una imagen que, en cierto modo, esperaba. Había un funcionario de ferrocarriles, desmayado encima de su escritorio. Dormir en el trabajo era un problema bastante grave, pero teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que tenía el teniente coronel Ujer, Lergen solo podía compadecerse del hombre. Acababa de organizar el enorme programa de trenes que permitía la guerra móvil del general Setor en el este. Era muy dudoso que el imperio hubiera organizado algún tiempo libre. Lergen no se atrevía a reprender al hombre. ¿Debo dejar los puros con una nota? No. El coronel Lergen pensó que sería mejor despertar al hombre y ordenarle que descansara. Se acercó al escritorio cuando le llamó la atención una serie de documentos esparcidos por él. Este es el horario del tren para cambiar el entorno. Ujer terminó esto hace días, y ya se lo estaban pasando de mano en mano. ¿Qué otra explicación podría haber para que estuviera durmiendo en su escritorio? Pero, esto es. Hizo una doble toma. ¿Era un horario de trenes para el sur? El único entorno al sur sería Ildoa. Ahora había captado completamente su interés. Echó un vistazo a los documentos y encontró una lista de números intrincados. Eran estadísticas sobre distintos trenes y estaciones, pero extrañamente detalladas. Estaba a punto de repasar unos cuantos documentos más cuando el dueño de la oficina salió por fin de su letargo. ¿Qué? Oh, cuando llegó aquí, coronel. El coronel Lergen le hizo un gesto amable con la mano mientras parpadeaba largamente. Descansa. Debes estar exhausto. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que organizar el horario de los trenes era uno de los trabajos más difíciles de toda la oficina del Estado Mayor. La oferta de vagones era limitada, pero la demanda infinita. Solo el mantenimiento de los raíles era de vital importancia durante la guerra. Las exigencias incluían el aprovisionamiento de las nuevas vías férreas que había que tender. Para empeorar las cosas, los estrategas siempre exigían un ferrocarril de doble sentido, lo que incluía convertir las vías de la Federación a un ancho utilizable para los trenes del Imperio. Era complicado hasta el punto de estar más allá de la comprensión humana, pero el ejército encontró la manera de hacer que las cosas funcionaran. Eran odiados por el Reichsbahn, temidos por el Departamento de Ferrocarriles y objeto de las quejas de las tropas de primera línea por la falta de provisiones que recibían, pero hacían su trabajo a pesar de todo. Trabajaron en la sombra para garantizar que la logística de la nación nunca fallara. No había nadie más merecedor de estos puros. Tal vez esto te ayude a olvidarte de las cosas. Los recibí hace rato como disculpa del general Rudersdorf por amenazarme físicamente. El teniente Koano Agro aceptó los puros sin pensárselo realmente. Gracias.
Siento lo de antes. Me vio en mi peor momento, coronel Lergen. Si hubiera sido otra persona que no fuera yo, esto se habría considerado una filtración. No hay mucha gente que tenga pleno acceso a toda la información del Estado Mayor. No se equivocaba. Al principio de la guerra, el coronel Lergen tenía más autoridad que los tenientes generales. Estaba autorizado a acceder a casi tanta información como el general Setor cuando estalló la guerra. Podía sentir la tremenda responsabilidad que crecía junto a su creciente autoridad. Después de todo, no era como si estuviera en posesión de un caldero mágico. Tener autoridad sobre los demás no le daba el poder de crear algo de la nada. Por no mencionar la enorme cantidad de estrés que conlleva. Supongo que el acceso es realmente el único beneficio que conlleva este trabajo. Y, bueno, algún que otro puro de lujo. Aunque podría prescindir de la presión que tengo que soportar desde arriba. Ja, 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 la gente capaz está destinada a trabajar hasta la extenuación hasta el día de su muerte. Teniente coronel, no finja que no está en el mismo barco. Sé lo que ha estado haciendo últimamente. Es fácil para mí imaginarte siendo enviado por la oficina y teniendo a la gente amontonando sus trabajos raros sobre ti. Agradezco el regalo. Ah, ya sé. ¿Te interesaban estos? Ujer organizó los papeles antes de colocarlos delante del coronel Lergen. Era el mismo programa de cambio de entorno de antes. El coronel hizo una mueca evidente. Seré sincero, me cuesta entender los planes. ¿Qué? Debes estar bromeando. El comentario pilló desprevenido al teniente coronel Ujer. Para él, no era diferente de cualquier otro horario normal. Para un hombre del ferrocarril, no era más que eso. Sin embargo, para un estratega a cargo de diversos aspectos de la guerra, Lergen tenía una perspectiva totalmente diferente. Estos documentos son para Hildoa, ¿no? El teniente coronel Ujer se limitó a decir, así es. Con un suspiro. Es un horario de trenes y uno que tiene a un experto en ferrocarriles, quedándose dormido encima de un mapa de Hildoa. Debo decir que es un plan muy siniestro, si no otra cosa. ¿Por qué estaba la oficina del Estado Mayor haciendo preparativos ferroviarios en dirección a Hildoa en un momento así? La idea de que hubiera un mapa así en el edificio rozaba lo absurdo. Hildoa era su aliado, por el amor de Dios. Aunque el país estaba adoptando sin duda un enfoque muy oportunista de la guerra, seguían enviando al imperio suministros muy necesarios. Aunque era importante mantenerse alerta, su vecino no era una amenaza creíble que mereciera la pena planificar. Hildoa no era mucho más que eso. Entonces, ¿por qué se estaban haciendo preparativos a gran escala para enviar trenes a Hildoa? Lergen supuso que formaba parte del nebuloso Plan B. Teniente coronel Ujer, ¿es justo asumir que tiene una idea de con qué podría estar relacionado esto? Creo que tengo una idea. ¿Tú también lo crees? Apuesto a que estos son los preparativos preliminares para algo. El problema es, si seguirán siendo preliminares o no. ¿Era este nuevo calendario una preparación por si su plan principal no funcionaba? Eso era lo que Lergen quería pensar, pero había algo terriblemente tangible en los documentos y las cifras. Obviamente, era otra forma de seguro. El seguro era necesario en todas las fases del juego. Sin embargo, el coronel tenía una extraña sensación. Como funcionario ferroviario, puedo decir que estacionamos tropas regularmente en la frontera de Hildoa. Sin embargo, esta vez tengo dificultades. Me está costando mucho conseguir suficientes vagones de montaña y de mantenimiento. Lergen asintió a medias, pero entonces sintió que su extraña sensación se hacía aún más fuerte. ¿Vas a enviar trenes a Hildoa? Bueno, solo como prueba. Espere, teniente coronel. ¿Qué pasa? El teniente coronel Ujer parecía ajeno a la situación, lo que hizo que el coronel Lergen le interrogara de inmediato. ¿Le pidieron que enviara allí vagones de tren reales? ¿Está seguro de que no se trata de un malentendido? Sí, el ferrocarril no está en su mejor momento, así que para planificar el futuro, primero tenemos que enviar locomotoras al lugar. Teniente coronel, no he oído nada de esto.
¿Necesitas que te explique las razones técnicas por las que hacemos estas pruebas? Como nunca lucharíamos contra Hildoa por razones políticas, solo puedo enviar allí a mis subordinados para investigar una ruta a través de las montañas. No es eso, el coronel Lergen negó con la cabeza. La elaboración de planes para todas las situaciones imaginables era una parte fundamental de casi todos los procedimientos militares. Ya había múltiples planes pensados en relación con esta misma cuestión. También era probable que ya se hubieran realizado investigaciones concluyentes sobre lo que el teniente coronel Uger tenía que hacer en ese momento. La movilización real de maquinaria en el lugar de los hechos era totalmente distinta de la pura teoría. Para ello utilizaban los limitados recursos de que disponían. Eso era algo de lo que Lergen tenía que ser consciente, teniendo en cuenta su posición en la oficina. Entonces, ¿por qué no se le informó de nada de esto? Para los trenes que se dirigen a Hildoa, ¿sabe por qué se le ordenó hacer estos horarios? En realidad, no, dime quién te dio las órdenes. Fue el general Rudersdorf. Dijo que quería un plan de contingencia en el peor de los casos que Hildoa se uniera a las fuerzas enemigas. Eso suena legítimo, pero... Teniente coronel, ya tenemos un plan para cuando eso ocurra. Los únicos planes autorizados son todos defensivos. Lo siento, no estoy seguro de seguirte. Era evidente que el operador ferroviario no tenía una visión de conjunto, así que Lergen decidió contarle la cruda realidad, lo que todo esto significaba desde el punto de vista de un estratega. Para una batalla defensiva, planeamos destruir todas las vías férreas entre los dos países. Estacionaríamos fuerzas en las montañas y nos centraríamos exclusivamente en fortificar nuestras defensas. No hay ningún plan que implique entrar en Hildoa. Tenían estos horarios de trenes preparados desde antes de la guerra. Todos los trenes permanecerían dentro de las fronteras del imperio. Aunque estos planes carecían de la potencia necesaria para acabar con un ejército enemigo de un solo golpe, el país podía utilizar las tropas que tenía dentro de sus fronteras para ganar tiempo, posiblemente de forma indefinida. El teniente coronel Uger empezaba a percibir la extrañeza del horario que le habían encargado crear, y su expresión pronto se torció de ansiedad al volver a escanear los documentos. Entonces, ¿qué tipo de escenario prevé el general que me obligaría a preparar esto? Probablemente algo más que teoría. Algo que un oficial con la autorización que yo tengo aún no conoce. Era bien sabido que al ejército le encantaban sus planes. Sin embargo, también aborrecían el despilfarro, y desde luego no le sobraba el tiempo dado el estado actual de la guerra. En efecto, no se aprobaba ninguna actividad que no tuviera un objetivo claro. Lo que lleva a preguntarse, ¿cuál era el objetivo de Hildoa? ¿Y por qué no lo sabía Lergen? Lergen, que se encargaba de estudiar la topografía militar en lugares críticos. Esto es probablemente una operación de alto secreto. Lergen soltó esto con una risa derrotada. Al fin y al cabo, la mejor manera de engañar a tus enemigos era engañar a tus aliados. Este supuesto programa preliminar no era más que trabajo rutinario para la oficina del Estado Mayor. Trabajar en él probablemente nunca llamaría la atención de un compañero. Pero no era el caso si ya habían empezado a mover maquinaria real. El significado detrás de esto era algo muy, y esto no podría enfatizarse lo suficiente, muy serio. Aunque la mera insinuación del llamado plan de pacificación de antes sugería el mismo significado, esto lo hacía aún más. Era evidente que el general Rudersdorf tenía mucho más en mente de lo que incluso Lergen era consciente. Es muy posible que el plan B no haya sido más que una contingencia. Sin embargo, se trataba de una contingencia preparada para circunstancias extremadamente reales. Sé coronel. Vamos a tomar algo, teniente coronel. Creo que necesitamos hablar más francamente sobre esto. Y tal vez deberíamos tomar las copas en una de nuestras casas. Sugirió el coronel Lergen en voz baja, casi un susurro, una pequeña alusión a la precariedad de lo que deseaba hablar. Aunque definitivamente no era la mejor manera de hacer las cosas, las relaciones entre individuos llenaban los vacíos de una organización. Hay demasiados factores puestos en marcha para que esto se considere preliminar. Creo que deberíamos trabajar juntos entre bastidores. Lergen estaba a medio camino de este pensamiento cuando le golpeó.
Una idea surgió en la mente del coronel Lergen. Oh, ya veo. Estaba bajo un temporizador. Así que estamos en un reloj de arena. Estaban operando bajo un límite de tiempo. Si el ejército no podía alcanzar su objetivo dentro del límite, ¿se activarían esos planes de contingencia? Si había que librar una batalla, sería en primavera. Ciertamente no iban a intentar maniobras importantes en las montañas durante el invierno. La falta de trenes quitanieves en el calendario también lo sugería. Eso significaba que tenían un año, tal vez menos. El imperio tenía quizás un año para resolver algo. El tiempo era una gran preocupación del general Rudersdorf. A pesar de ello, se había interesado por los esfuerzos de Lergen para llegar al mundo a través de la diplomacia. Sus esfuerzos se pusieron a la altura de su plan B. Para Lergen tenía sentido que se le diera tiempo para impulsar la reconciliación con el consejero Conrad. Ese tiempo tenía un límite claro. Esto explicaba por qué el teniente general Rudersdorf había depositado tantas esperanzas en él. Confiaba en Lergen, pero también le dio un límite de tiempo. Un límite que el general probablemente nunca compartiría directamente con Lergen. El plan era más que probable un ataque sorpresa. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba Lergen de que si querían conseguirlo con alguna posibilidad real de éxito, tendría que ser en primavera. O quizás en febrero o marzo como muy pronto. Lergen sabía que le pedirían que negociara como si su vida dependiera de ello. Para el general, servía o bien para bajar la guardia de su enemigo o bien para salir airoso con una diplomacia exitosa. En cualquier caso, ahora formaba parte de un entramado inconcebible. No necesitaba mirar más allá de los planes concretos en los que el general había puesto a trabajar al personal ferroviario. Había muchas posibilidades de que el detonante fuera literal. Odiaba la política. La odiaba con todo su ser. Por eso, hasta ese momento, Lergen se sentía distanciado de ella y de quienes se dedicaban activamente a ella. Solo deseaba que quien controlara la política lo hiciera bien. Ahora, la política se había abierto paso en su campo, la planificación militar, y tenía que enfrentarse a la realidad. ¿Coronel Lergen? ¿Se encuentra bien? Lergen miró al teniente coronel. Pudo ver la evidente preocupación en sus ojos. Este hombre era un especialista ferroviario. Se encargaba de que los trenes circulasen a su hora. Tal vez, solo tal vez él. Oiga, teniente coronel. Me sabe mal pedirle esto, pero necesito que haga algo por mí. El coronel bajó la cabeza disculpándose. Sé que no puedes hacer mucho más de lo que ya estás haciendo. Y sé que puedes pensar que es inhumano por mi parte pedirte más. Tendrías razón en pensarlo. Aún así, necesitaba hacer la petición. El llamado demonio requería más tiempo. Para conseguir ese tiempo, Lergen necesitaba que el departamento de ferrocarriles se dedicara al Reich. Por increíblemente estúpido que pareciera, era necesario. Necesito más tiempo antes de que la batalla se desplace a un frente hildoano. ¿Puedes alargar los preparativos de este programa todo lo posible hasta entonces? Coronel, con el debido respeto, los operadores ferroviarios apenas sobrevivimos. Lergen lo sabía. Era evidente. Pero necesitaba todo el tiempo que pudiera conseguir, por poco que fuera. No sabía si el ataque estaba planeado para mediados de primavera, o si era una blitzkrieg de principios de primavera. Si conseguía 1 o 2 meses más, existía la posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Todavía había esperanza. Dependería del consejero Conrad y de los diplomáticos. Si metían la pata, quién sabía lo que podría ocurrirle al imperio. También existía la posibilidad de que las cosas se ralentizaran por parte de Hildoa en cuanto a las negociaciones. Sabía que las posibilidades eran escasas. Pero incluso una pequeña oportunidad seguía siendo una oportunidad. No iba a dejar pasar su única oportunidad de salvar el imperio, el Heimat. ¿Terminaría su lucha en vano? ¿No era más que un patético último esfuerzo? Al coronel Lergen le pareció bien. Sabía lo que tenía que hacer. No sabía a dónde le llevaría este camino. Realmente no le importaba.
Solo podía diferir ligeramente del camino del teniente general Rudersdorf. Lo que importaba era que sentía que era una forma de ayudar a la patria, y haría cualquier cosa por el bien de la nación. Eso es lo que significaba ser un oficial de Estado Mayor. Ya no podía permitirse quedarse de brazos cruzados mientras el tiempo del que ya no disponía se le escapaba de las manos. Necesito más tiempo para salvar al Reich. Para salvar a nuestro país. Por favor. Haz lo que puedas para conseguirme más. A estas alturas, Lergen ya no se preocupaba por las apariencias. Prácticamente suplicaba a Auger. El maquinista dejó caer los hombros y se desplomó antes de soltar una carcajada agotada y triste. Parece que voy a hacer muchas más horas extras a partir de ahora. Dudo que pueda volver a casa. Ya puedo ver a mi hija llorando. El hombre era un buen marido y padre. Lergen lo sabía, pero a pesar de ello le dio la orden. Era su trabajo y lo iba a hacer, pero eso no significaba que no se sintiera mal por ello. Lo siento. Siéntase libre de odiarme por esto, teniente coronel. Lo haré, pero de cualquier manera, hagamos esto, juntos. Lucharían. Se pelearían. Con uñas y dientes, con todo lo que tenían. Por el Reich. Fin del volumen 10.